Hoy lunes en Giros. A veces la dificultad para respirar puede ocurrir rápidamente y suele ser bastante aterradora. Otras veces puede ser leve y causar molestias al hacer actividades diarias. Examinamos las causas. La boca seca es un paraíso para las bacterias que causan halitosis. El mal aliento al despertar es por falta de hidratación. Le proponemos enjuagues y gárgaras para neutralizar la acidez de la saliva. Como snack práctico y saludable, las barritas suelen ser un alimento muy consumido. Por eso le traemos recetas para hacerlas en casa. El primer paso para acicalar al perro siempre debe ser por el cepillado minucioso, porque cualquier nudo se volverá inmanejable una vez que lo moje. Comience por el cuello y continúe en el cuerpo. Y no se olvide cepillar la cola. Usted no está condenado a moverse y a dar vueltas en la cama cada noche. Le tenemos consejos simples para dormir mejor. Esa sensación de que el oído está lleno y congestionado le produce aturdimiento. ¿A qué se debe? Las faldas de tul se apoderan de los escaparates de ropa, así que le tenemos algunas ideas para que se sume a la tendencia con la ayuda de esta linda prenda. Inicie su semana con nosotros. Muy buenos días y qué bendición poder iniciar una vez más con todos ustedes con salud y por supuesto brindándoles la mejor información. Rafa, muy buenos días y como decían nuestros abuelitos, a iniciar la semana de la mejor manera. Llenos de vida. Vean, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cualquier nudo podría volverse un completo caos. Si el pelo, hágase para acá, si el pelo de repente es rizado como tenemos este, al Bob ¿verdad? Marley canino. Al Bob Marley canino, o de repente tiene el pelo un poco más lacio, como este jerky que tengo yo en las manos. Bueno, en cualquier raza de perro, acicalarlos es realmente muy importante porque cualquier nudo podría ser un dolor de cabeza. Pero es que, increíble. Así que, compañeros, ¿ustedes qué más nos traen, Patrick? Creo que tenés unas barritas buenísimas. Hola, muy buenos días. Nosotros aquí llenísimos de actitud positiva y mucha energía. ¿Y saben con qué van a lograr esta energía? Con las barritas que le tenemos el día de hoy. 0 azúcar, pura proteína, un montón de sabores diferentes y van a ver que van a estar, bueno, puras, integrales, todas. Y alguna como también para el pecadito si usted quiere. Así que quédese con nosotros porque el programa está así de cargadito. Ya es lunes. ¿Cómo que es lunes? Y usted se levanta y dice, Dios mío, ¿pero en qué momento? Si no pude dormir nada. ¿Eso qué dice? Dormí, pero no descansé. Aquí le vamos a dar las técnicas para que usted se levante con energía y que pueda dormir, pueda descansar para que arranque la semana con buenas noticias. Y la noticia que le voy a dar no es tan buena, porque el arroz subió 100 colones el kilo. Los frijoles, 300 colones el kilo. Estamos como la canción, ¿a dónde vamos a parar? Ojo la nota. Todo va para arriba. La crisis mundial ya está tocando el bolsillo de los costarricenses. Claro que sí se siente, claro que sí. Sobrevivir, sí. Ay, el que puede, pues sobrevive. Hay muchos pobres, ¿verdad? Que no pueden y que no pueden pagar lo que están cobrando, ¿verdad? Ahora, comernos un buen chifrijo en familia nos va a salir más caro. Vea los precios, todo está por encima. Y uno como agricultor que tiene animales se los paga muy mal. Ese es el problema. Y ahí quién sabe qué irá a parar esto. La verdad que han subido como 300 colones cada kilo, ¿verdad? Lo que es frijoles. Ya lo que es el arroz ha subido 100 colones el kilo por el momento. Dicen que van a subir más no sabemos. Si usted quiere alistar este platillo para compartir entre 4 personas, tiene que tocarse la bolsa. Por ejemplo, el chifrijo para 4 personas se llevaría más o menos como medio kilo, porque el frijol que tenemos pues él aumenta un poquitito cuando se cocina, medio kilo más o menos. Y de arroz, entonces sería también como medio kilo. Y más o menos se anda alrededor de unos 2.000 colones. El producto estrella también está a la alza. Bueno, lo que es la carne para chicharrón usamos lo que es papada y lo que es la falda
y lo que es la paleta del cerdo. Para 4 personas, bueno, usted podría comprar medio kilo de lo que es chicharrón de carne y le puede agregar un cuarto de kilo de concha para que le quede bien bueno. En total, en una sentada, usted y su familia deben invertir en este delicioso plato unos 9,000 colones. Nada más lo necesario. Para mí lo necesario. ¿Para qué tanto lujo, tantas cosas? Digamos, cosas que a veces, yo misma a veces, y son cosas que también he ocupado y no las compré. Sí, entonces eso es lo que yo digo, lo necesario nada más. A partir de hoy, cuide cada colón que ande en la bolsa. Así que vamos ajustándonos no solo con la comida, porque también escuche esto, que los autobuseros están clamando por levantar también la tarifa del bus. Areceb está enviando inspectores a contar el número de pasajeros que viajan en los autobuses. Esta práctica ya la está aplicando con cada ruta que solicite un aumento en la tarifa. Estamos realizando varios estudios. Uno lo hicimos en Los Guidos Desamparados, en la ruta 120. Esto porque hace poco aplicamos ciertamente un ajuste tarifario con datos aproximados. Esos son datos de industria. Entonces ahora estamos haciendo los estudios para poder hacer otra fijación, pero ya con los datos de campo. Recope solicitó un alza en el diésel de 121 colones, combustible que utilizan las unidades del transporte público, y esto provocó que las cámaras de autobuseros levantaran la voz, exigiendo que suban también las tarifas, o de lo contrario, no podrían operar. En las madres de familia que viajan con chiquitos a la escuela también, a veces con 2 o con 3 niños, y ellas son 4, diario. Eso afecta el bolsillo. Bueno, los salarios lo que suben es un 2 o un 3% apenas y el bus acaban de subirle 20 colones, digo yo. No tiene sentido que suban tanto el combustible. Es cierto que la guerra de Ucrania pues algo tiene que ver, pero no tanto porque esos tanques de Recope están hasta los hocicos. ¿Cuántos aumentos hacen al año? Sin embargo, el precio del combustible representa solo el 28% de los parámetros que toma en cuenta Areceb para realizar los aumentos. Toma en cuenta varios aspectos. Primero, todos los costos. Dentro de los costos están los combustibles, que tienen un peso relativo de más o menos el 28% de esos costos. Y, por supuesto, ahora que está aumentando el combustible, podría tener un peso mayor dentro de esa estructura de costos. Una de las soluciones que la autoridad reguladora ve con buenos ojos es un proyecto de ley para aliviar el precio del diésel a los autobuseros. He escuchado que quieren o desean exonerar del impuesto único a los combustibles a los operadores de los servicios públicos. Sería una medida excelente en la cual yo estoy totalmente de acuerdo, porque estaríamos alivianando el flujo de caja a los operadores, ciertamente, pero estaríamos quitándole un impacto muy fuerte a los usuarios. En las próximas semanas veremos cómo se irá a solucionar estos aumentos. Vean ustedes el pelaje de esta jerky, y es que está con nosotros la doctora Marcia Solano para explicarnos cómo debemos de acicalarlos para que nunca estén esos nudos. Marcia, muy buenos días y cuéntenos, ¿cada cuánto hay que hacer esto para que se logre mantener así el pelaje? Eso depende mucho del tipo de pelo. En este caso tenemos un perrito con un tipo de manto lacio de monocapa, no tienen que tener lana. Este tipo de pelito debe por lo menos peinarse 2 veces a la semana, siempre cuidando de utilizar productos que humecten la hebra para evitar que cuando lo peinamos lo vayamos a reventar. Así como lo está haciendo usted, hacia abajo. Siempre es hacia abajo, utilizando un peine apropiado. Lo ideal es el peine. Tenemos que utilizar siempre la líneas hacia abajo. La línea hacia abajo. Nunca utilizar el peine de esta forma, sino que sea paralelo a la piel para no generarle daño.
Doña Marcia, ¿y qué tipo de jabón, qué tipo de shampoo? Porque además vemos a Max súper tranquilito. Él es muy bueno. ¿Y cuál es todo el tratamiento que les hacen? Venga, Dalí. Bueno, este tipo de perrito es muy importante que cuando lo peinamos en la casa sea humectado. O sea, podemos utilizar una serie de productos que ayuden a reducir la fricción entre las hebras o las fibras capilares para que ellas no se enreden y no vayamos a generar el arrancado del pelo, ya que este pelito es muy similar al nuestro. El pelito va a durar mucho tiempo en crecer. Si nosotros lo reventamos vamos a tener muchas fibritas paradas. Vea, hasta canas tiene, doña Marcia. Ganitas tiene, muy sí. parecido. Ahora, ¿cuál es el peine? Lo podemos observar para ver cuál es el correcto y no lastimar así a nuestro perrito. Claro que sí. Pelos como este tipo manto, que es lacio, como dijimos, tiene que ser exclusivamente un peine. Déjelo ahí a cámara para que es delgadito, es pequeño con respecto al perro, o sea, no tiene que ser un peine muy grande porque si no más bien le podemos generar daño. Y lo que llamamos un pin brush o un peine de pines, un cepillo de pines, que esos son, les dicen también cepillos de mantequilla porque son muy suaves y no van a maltratar la piel. Ay, eso me encantaría para mí, doña Marcia. Y una pregunta, digamos, aquí tenemos a este caniche gigante, que también yo le estoy diciendo Bob, él es Dalí. Tenemos a dos tipos, este que está súper peinadito, súper fluffy, pero este otro que tiene unos dreads espectaculares. Claro que me encanta. ¿Cómo podemos peinar a Dalí o a Dalí es un trato distinto? ¿Le entra el peine a esto? No, estos son los dos extremos. El perro que no tiene ningún tipo de nudo. Mi vida, sí, qué belleza. Y el perro que nunca le va a pasar el peine, ¿verdad? Este es los dos extremos. Este tipo de mantenimiento es muchísimo más complicado, va a generar que nosotros sacrificamos un poquito más de tiempo, tengamos más tipo de herramientas y otro tipo de materiales en cuanto a la cosmética. El dread o el cordón, que llamamos así, va a tener un tipo de tratamiento que va a ser menos sacrificado, pero que igualmente requiere el compromiso del propietario, porque si no vamos a tener la pérdida del dread o la pérdida de la formación desde la base. Ahora, ¿cómo se le hacen los dreads entonces? ¿Cómo se hacen los dreads? Bueno, es muy interesante. Podemos empezar como un tipo de trenzado y dándole vuelta entre las manos. Eso utilizamos este tipo de productos, que es una cera, que es la que usan las personas también que tienen dreads. Entonces nosotros hacemos aplicación de la cera. Sí se lava. Sí, hay que lavarlo y tenerle mucho cuidado para que se seque. Exactamente. Y hay que ir haciendo uno por uno. Uno por uno. O sea, es un arduo trabajo. Sí, al principio. Y pues requiere que tengamos un poco de tiempo, que le vayamos a dedicar al perro por lo menos una vez por semana. Utilizando la cera, impermeabilizamos la capa y hacemos que no sea tan fácil que el dread, si se moja, quede húmedo, porque es estrictamente necesario para hacer dread que el perro se esté mojando. ¿Y cuánto tiempo duró usted más o menos, o el dueño de Dalí, en hacer todos estos dreads? Esto tiene 2 años y medio. 2 años y medio, wow. Bueno, yo quiero que hablemos del Golden, vamos a hacerlo para acá, para que usted nos hable sobre sus características, porque si nosotros lo observamos, es sumamente ay, son tan peludito, dóciles, son tan buenos. Más en la parte de las patas, ¿verdad? Y la cola. Bueno, los Golden son perros que tienen una doble capa, como los Huskies, como los pastores alemanes y como los labradores, solo que ellos son de pelo más largo. Vamos a tener una parte de la capa superior que es mucho más corta genéticamente hablando y otra que es larga y que se va a tender a enredar, como son la parte de las plumitas que le decimos. ¿Cuáles son las plumitas? Estas son las plumitas. Okay, que es diferente el pelaje ahí. Es mucho más denso y va a ser obviamente más propenso a hacer los nudos. Entonces en estas partes es donde en el Golden vamos a tener un poco más de trabajo en cuanto al nudo. Aún así, esta zona no puede hacer nudo porque no es larga, pero tenemos un problema y es la acumulación de lana. Ella no tiene mucha lana. Pero nosotros en casa, con un peine común y corriente, cómo queda el peine lleno de lana. Exactamente, le vamos quitando lana y así evitamos. Enséñalo ahí a Gilbert, por favor, que queda lleno de... Y esto es poquito, porque ella se deslanó hace 2 días. Y una pregunta, doña Marcia, ¿este cepillo o esto para qué funciona? Eso es un deslanador, pero ya tipo profesional. Si quiere me lo prestas. Claro que sí. Venga, dale. Esto nos va a ayudar, en este caso de perros, ese perro no se rasura nunca. Que es un nunca se debería rasurar, porque cuando usted rasura, usted genera lesiones en piel, la piel se siente agredida y va a generar más lana. Lo que tiene que hacer en los Golden y los perros de doble capa es utilizar un deslanador
para quitar la mayor cantidad de lana y que el perro esté más fresco y la piel no se sienta agredida porque no pierde su protección. Acordémonos que el pelo es protección. Ahora, doña Marcia, si nosotros vemos aquí vean este ustedes. caniche, sí, eso es demasiado. Si vemos este caniche tiene, por ejemplo, acá un tipo de pelo, ¿verdad? Pero si lo vemos de frente, en el pecho es como más colochudo. Porque el pelito está más corto. Ah, ok. Cuando el pelo está corto, el rizo, que es genéticamente lo que él tiene predispuesto para su pelo, va a contraerse, digámoslo así. Las personas que tienen colochitos saben de qué estoy hablando. Cuando el pelo está cortito, va a generar un rizo contraído. Y si el pelo está largo, por peso, por gravedad, va a generar que se vea lacio. Porque era diferente de esto, usted dijo que tenía dos tipos de pelo, ¿verdad? Sí. Yo tengo una golden y me gustaría saber cómo hace uno para que tenga esa cola y ese pelito tan fluffy. O sea, ¿cuántas veces porque es que es muy fluffy, ¿verdad? Ok, una cosa importante es que en los golden, igual que en los perros de doble capa que tienen estas partes más peludas, esa zona no se deslanan. Si usted deslana, entonces va a perder ese volumen que es muy deseado a nivel de estándar racial. El estándar racial dice que la parte de arriba tiene que ser un pelo corto, lacio y pegado a la piel, y la parte de las nalguitas, la cola, el pecho y la parte posterior de las patas tiene que ser mucho más fluffy, como dice usted, más peludo, ¿verdad? La idea de eso es parte que sea protección para las patas. Estamos hablando que estos son perros que son para cobro en agua. Entonces tienen que tener más protección en las patas en cuanto al frío para no tener choques de calor. Igualmente. Doña Marcia, vea, si nosotros vemos ahorita el caniche que tiene tanto pelo, este no se deslana. No, los caniches nunca se deslanan, nunca. No tienen lana realmente. Sí pueden tener un pelaje un poco más largo. Parece lana, ¿verdad? No, pero es un pelo. El pelo del caniche tiene dos tipos de pelo. Uno que se llama el pelo primario, que es de mayor color, que lo podemos ver en algunas zonas, que es mucho más rojo, y el pelo secundario, que es protección. Pero los caniches nunca se deslanan porque entonces pierdes esa posibilidad de alzar el corte. Ni se rasura tampoco, como... Se pueden rasurar, a diferencia de los golden, no tienen tantas reacciones adversas, pero sí no debería ser tan corto porque tenemos el mismo efecto. Si nosotros rasuramos constantemente un perro a muy baja altura, vamos a tener que la piel reaccione generando más lana o más pelo para protegerse. El pelo es protección contra el frío, contra el calor, contra los rayos ultravioleta. Y si nosotros estamos estresando la piel constantemente, rasurando muy bajo, lo que vamos a generar es una alergia. Una alergia o una crecida de pelo anormal. Ok, bueno, para cuidar esas partes también, porque a veces uno cree que al rasurarlos, ¿verdad? No va a haber ningún problema, al igual que en los jerkies, ¿verdad? Ningún perro debería rasurarse completamente, porque, insisto, el pelo es protección. Si la piel no tiene protección contra rayos ultravioleta, podemos tener a largo plazo problemas de seborrea, problemas de hiperpigmentación, incluso hasta problemas tumorales, neoplásicos, ¿verdad? Siempre tenemos que tratar de que si vamos a tener nuestro perro bajito, mantenga una altura de pelo que sí le dé protección contra el frío, el calor y contra, obviamente, también todo lo que son las cortes ambientales, ¿verdad? Como químicos y los rayos ultravioleta. Perfecto, doña Marcia, muchas gracias. Doña Marcia, muchísimas gracias porque creo que información completamente necesaria para todos nosotros que tenemos estos hijos perrunos. Muchas gracias. Que los amamos tanto. Bueno, después de ver estos caninos hermosos, hablamos de algo y una preocupación que aqueja a todos los padres de escolares, porque con todas estas alzas del petróleo, de la gasolina, bueno, la pregunta es, ¿cuáles van a ser las tarifas o precios del transporte escolar? Precisamente Fabián Mesa se encuentra en Moravia y nos trae esta información. Fabián, muy buenos días. Patricia, y es que ya hay una solicitud de aumento por parte de Recope solamente para la gasolina diésel, por ejemplo, del 121 colones, y eso hace que algunos personas que se ganan la vida precisamente transportando a las personas tengan que hacer más bien aumentos en los servicios que cobran. Estamos con doña Rocío, ella es transportista de estudiantes y nos decía que ha tenido o ha tratado de postergar este aumento, pero ya para ella ya no puede más, ya no puede sostenerlo. Doña Rocío, cuéntenos, ¿cómo le ha ido usted entonces con estos aumentos en el costo de los combustibles? Pues ha sido difícil, ¿verdad? Porque nosotros venimos de 2 años muy duros de pandemia, ¿verdad? Ha sido difícil recuperarnos y ahora con este aumento de los combustibles nosotros hemos tratado de mantenernos con los precios, ¿verdad? Y
tratar de no aumentarles a los papás la mensualidad, pero de ahí yo creo que ya se nos hace un poco difícil con este nuevo aumento que viene de 121 colones. Ahora, cuénteme un poco acerca de los precios. ¿Cuánto cobra usted, por ejemplo? Bueno, yo ahorita estoy cobrando a lo que es en la escuela pública 22,000 colones, pero si esto se viene más, que aumentan más los combustibles, vamos a tener que aumentarles un poquito, ¿verdad? Nosotros no hemos querido maltratar a los papás de ninguna forma, pero nos va a tocar, ¿verdad?, que ellos también comprendan la situación de nosotros, porque nosotros sabemos que ellos nos necesitan a nosotros, necesitan nuestro servicio y tampoco me sirve aumentarles mucho porque me quedaría sin clientes, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos ahorita barajando, esa opción, ¿verdad?, de subirles un poquito. Usted me dice, por ejemplo, que ya compañeros suyos han tenido que aumentar porque les es imposible, por ejemplo, llenar el tanque. Sí, hay compañeros de los que yo me he dado cuenta que han aumentado hasta 5,000 colones, porque la ruta de ellos es como más extensa, ¿verdad? Entonces se les hace más difícil sostenerlo. La ruta mía, gracias a Dios, es pequeñita, ¿verdad? No es tan grande. Pero hay compañeros que sí, que las rutas son muy largas y les ha tocado aumentar hasta 5,000 colones. Entendemos también que para los padres de familia, que así como sube la gasolina, suben otros productos, también para el padre de familia es difícil, ¿verdad? Porque tiene que comprar arroz más caro, tiene que comprar aceite más caro, y cuando le dicen me van a aumentar la buceta, también lo piensan 2 veces. Sí, claro, porque cuando se viene un aumento de combustible, aumentan pasajes, aumenta todo, porque todo necesita llegar a los lugares donde los venden y todos los camiones de carga y todo va a incrementarse, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de mantener el precio, pero con este aumento que se nos viene va a ser muy difícil que lo mantengamos. Ahora cuénteme, ¿cuánto le ha aumentado, por ejemplo, a ustedes llenar el tanque? Bueno, antes de la pandemia, antes de todo esto, nosotros llenábamos el tanque más o menos lo que gastaba al día era entre 8 y 10,000 colones. Ahorita se están gastando casi 16,000 colones al día. Tienen que manejar eso de que no puedo aumentar tanto, pero tampoco puedo mantener el precio porque si no es ruinoso. Sí, hay que hacer un balance ahí, ¿verdad? De que para no maltratar a los papás ni maltratarme yo, ayudarnos todos, ¿verdad? Esto es un ayudarnos todos. No me sirve aumentarles mucho porque, como le digo, me quedo sin clientes, ¿verdad? Pero tampoco puedo dejarlo en el precio que está porque sería difícil, ¿verdad?, para mí mantener el combustible para hacer el traslado de los estudiantes. Bueno, esta es la información. Las personas que tienen que transportar a sus hijos en buseta a la escuela tienen que prepararse para tocarse el bolsillo porque debido a los aumentos de los combustibles, debido a la situación que se presenta en Europa entre Rusia y Ucrania, las personas de las busetas van a tener que aumentar lo que cobran mensualmente. Compañeros, volvemos al set de giros. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, ahí sube el arroz, sube los frijoles. Estamos viendo también la gasolina, las busetas. Que Dios nos ampare, ¿verdad? Bueno, y ahora hablemos de algo delicioso que nos puede llevar a llevarnos un push de energía. ¿Qué les parece? Barritas energéticas llenas de fibra y llenas de proteína. Vean la belleza. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Ítalo? Bienvenido. Gracias. José Sánchez, que siempre nos trae delicias. Ahora, imagínese usted de guayaba, de almendra, pero tenemos que verla. ¿Qué le parece una, pero de guayaba? Ok, Ítalo, vea, acá tenemos unas barritas de avena 100% integrales. Estas las hicimos rellenas de mermelada de guayaba, que ahí es donde le incorporamos el dulce, ¿verdad? Con la mermelada. En sí la mezcla de la barrita es 0% azúcar. José, usted que se acaba de lavar las manos, hágale una, por favor. O sea, aquí suavecito, aquí tenemos la cámara, póngala ahí, para que vean nada más la textura, porque es chiclosa, pero también por fuera es como tostadita. Correcto, correcto, Ítalo. La barrita son barritas artesanales, ¿verdad? Que como la avena, cuando comemos avena, vemos que se hace como cremosa. Sí, sí. Ok, esa misma textura la tenemos en la barrita, pero por fuera el horno nos tuesta la avena y queda con esa textura. Correcto. Ahora, estas de pura avena que son de cuadritos, nada más, ¿verdad? Estas las quisimos hacer así para que fuese una presentación completamente distinta. Sí. Unos cuadritos de avena que perfectamente lo podemos poner en una tacita y nos lo llevamos para el trabajo, la escuela. Ahora, ¿qué le parece a usted los frutos rojos? Agarrar la mora y ponerla, e incluirlo también. Ok, en esta les pusimos mora, ¿verdad? Recordemos que siempre son sin azúcar. Entonces, el poquito dulce que trae la fruta es lo que nos aporta el azúcar en nuestra barrita.
Podemos incorporar, como en este caso, banano, podemos incorporar fresas, podemos incorporar piña. Por ejemplo, a la hora de incorporar el banano, veo que está por encima, pero también adentro de la barbita. Correcto, ahorita lo tenemos en estas, un puré de banano en la mezcla de la barbita. Y por encima le colocamos rodajitas de banano para decorar y que se caramelizaran. Ahora, cuando incluimos también las bendiciones de la almendra, vean nada más, esta con almendra rayadita, partidita, ¿cómo la incluyó? En este caso colocamos almendra fileteada. Eso, papá. Almendras fileteadas, que es cuando la comamos, pintamos la almendra donde la estamos mordiendo, ¿verdad? No, perdón, vea, usted lea esto a los chiquillos. Para el recreo, que eso es arroz inflado con marshmallow, ¿verdad? Y leche condensada. Hijo de chica, hombre, ahora sí me dio por donde era. ¿Cómo amarró esta belleza, José? Eso es súper fácil, Ítalo. Nada más es colocar los marshmallows en el microondas, que se solidifiquen, ¿verdad? Agregamos el arroz inflado, mezclamos y dejamos enfriar. La avena, para que amarre, ¿verdad? Primero que tiene que hacer la mezcla y después ya va para el horno. Ok, Ítalo, son recetas que no duramos ni 20 minutos preparándolas. Oiga usted. Porque nada más la receta es 1,5 tazas de avena, 1 taza de leche y media cucharadita de polvo de hornear. Con lo que usted dijo, puede sacar hasta 5 barritas. Con una receta sacamos todas estas O sea, eso barritas. es un Pyrex, hombre. Sacamos todas estas, depende del tamaño que las queramos A la hora de partir. escoger la avena, vos veo que te fuiste por la integral mejor, Correcto, ¿verdad? prefiero, ya que estoy utilizando algo más saludable, ¿verdad? Utilizar más fibra, como la avena integral. En lugar de azúcar le estoy colocando proteína, porque ya las proteínas vienen con dulce. Entonces, para aportarle esa fibra y eso nutritivo antes de ir al gimnasio, cuando llegamos del gimnasio, poder comernos nuestra barrita. ¿Al horno cuánto está, más o menos, ya cuando tenemos la mezcla lista? Llevamos al horno durante 15 minutos. ¿Cómo sabemos que está lista? Porque me gusta la textura, porque vea el banano aquí, se puso todo tostadito, pero adentro chicloso. Correcto, Ítalo. Ok, colocamos en 15 minutos las barritas en un molde, ¿verdad? Las sacamos, partimos y llevamos 5 minutos más al horno. ¿Para qué? Para poder lograr este tostado, esta caramelización en las frutas. A la hora, vea, sale del horno y usted sale así perfectas, pero a la hora de guardarlas, porque no nos vamos a comer 5 en un día. Correcto. Queremos ir de a poquitos. ¿Cómo las guardamos? En un recipiente hermético perfectamente las podemos mantener, o en bolsas Ziploc, ¿verdad? Estas que son herméticas, también las podemos mantener y se pueden hasta 1 semana, 2 semanas tenerlas listas. Eso es un bandido, porque por encima le puso a esta miel y a esta leche condensada. Leche condensada. De ahí sí, tampoco lo que tenemos que darle el toque nuestro también. Y eso es importante, porque al incluirle miel, es ese azúcar, pero es azúcar natural también. Correcto. Miel de abeja siempre 100% natural. En estas se las coloqué encima de las de guayaba para aportarle ese saborcito y utilicé proteína de miel. Entonces todas tienen el saborcito como a la miel. Porque a veces estamos buscando fibra, proteína. Bueno, ¿qué hacemos? Empecemos a hacer las barbitas bastante económicas, porque bueno, si usted anda buscando barbitas, contra hacerlas en casa se va a ahorrar platica también, José. El costo de la receta de barritas puede rondar los 900 colones aproximadamente. Oiga usted. Y nos sale una barrita por día, podemos aproximadamente. ¿Desde qué hora se levantó a hacer las barritas? Estas las preparé el día de ayer en la noche. Ayer en la noche se puso a hacer barritas. Sí. Bueno, con banano, con guayaba, pero imagínese también con cítricos, si le incluimos naranja también se puede incluir. Correcto, le podemos incluir ralladura de naranja, le podemos incluir ralladura de limón, ralladura de toronja, ¿verdad? Y también le podemos incluir los jugos a la almendra para que nos dé ese saborcito y ese ácido. José Sánchez, le agradezco su visita, hombre. Gracias a ustedes por la invitación, Ítalo. Pero bueno, hablemos de algo que aqueja también a algunos, porque cuando hay problemas respiratorios pudiera de repente presentarse una falta de aire, una dificultad para respirar. Diferentes situaciones pueden causar esto, pero ¿cuándo una situación de esta nos puede alertar de otra cosa? Hoy vamos a examinar este tema que realmente, pues después, además de la pandemia, ha sido todo, ¿verdad? Un tema. El doctor Jorge Espitaleta está con nosotros. Doctor, un placer tenerlo aquí en casa. Gracias. Doctor, ¿cuándo realmente o cuando sentimos esta falta de aire nos asustamos y puede verdaderamente, ¿verdad?, ser alarmante para muchos? ¿A qué se puede deber esta falta de aire? Ok, la falta de aire es un gran signo de muchísimas cosas. Pueden ser problemas respiratorios, cardiovasculares, problemas hasta de estrés, podría ser, pero nunca
pensemos que la causa inicial es estrés o ansiedad. Siempre cuando nos consulta un paciente con dificultad para respirar debemos pensar que es una causa fisiológica, debemos descartar cualquier causa, bien sea, como ya dijimos, del corazón, de los pulmones, de algunos otros órganos. Por ejemplo, un paciente con una anemia importante puede tener dificultad para respirar, pueden ser por trombos en las piernas que hayan migrado, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer una serie de descartes antes de poder definir de que es solo ansiedad. Entonces sí tenemos que hacer como una serie de estudios y demostrar si el paciente tiene un antecedente. Por ejemplo, si yo soy asmático y empiezo con falta de aire, pues entonces debo hacerme algo que los asmáticos deberían tener en casa, que es un flujo pico, que con esto definimos realmente cuánto de verdad estoy teniendo problema. Inclusive los nuevos tratamientos para asma indican que los pacientes pueden usarlos en casa sin necesidad de ir al hospital para evitar precisamente el congestionar, pero también hay que tener un límite, igual para los pacientes cardiópatas. Si yo tengo dolor en el pecho, falta de aire, algunos de los tratamientos que utilizamos les decimos a los pacientes, usted puede usarlo 3 veces. Si después de 3 veces no ha mejorado su sintomatología, debe consultar inmediatamente porque podría ser algo mucho más grave. Vamos examinando quizá cada uno de los órganos. Por ejemplo, si proviene el tema del pulmón, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaría pasando y por qué? Ok, el pulmón básicamente lo que tiene son unos saquitos donde entra el aire y ahí se realiza el intercambio con los vasos sanguíneos para oxigenar la sangre, que es lo que necesitamos. Entonces podemos tener problemas porque entre el aire, por ejemplo. Entonces cuando no nos entra suficiente cantidad de oxígeno, puede ser simplemente porque estamos en un sitio muy alto, a mayor altura, sí, menor concentración de oxígeno. Entonces puede ser que no dispongamos de la suficiente cantidad de oxígeno. Pero puede ser que sí tengamos esa cantidad de oxígeno, pero cuando pasa a través de las tubuladuras que llevan el aire a estas bolsitas, las tubuladuras estén cerradas, como en una reacción alérgica. Por ejemplo, que se cierran en la fase inspiratoria, diferente al asma, que ahora lo vamos a decir. Puede ser que el saquito esté lleno de agua o de sustancias infecciosas, lo que secreta uno, digamos, cuando tiene una neumonía. Entonces, ese agua que tengo de más o ese proceso infeccioso no permite que el oxígeno ingrese al torrente sanguíneo. Entonces, también voy a sentir falta de aire. Por último, si en el torrente sanguíneo está tapado, si yo tengo un tromboembolismo pulmonar, a pesar de que la cantidad de oxígeno llegue bien, no voy a producir intercambio porque no hay flujo. Entonces también voy a sentir falta de aire. Y cuando ya voy a botar el aire que ya expiré, si se cierran los bronquios, voy a tener atrapamiento de esas sustancias que yo tengo que exhalar, como en el asma o en el EPOC, y entonces también voy a sentir falta de aire. Entonces realmente es un conjunto de patologías que uno no puede definir simplemente porque el paciente me diga tengo falta de aire, a cuál corresponde y si es pulmonar o extrapulmonar inclusive. Ahora, por ejemplo, gente que es muy sedentaria, ¿verdad? Y de repente, bueno, se mueve, empieza a caminar o a hacer algo, un ejercicio diferente hasta el oficio de la casa y le falta tremenda, pero literal y real que le falta el aire. ¿Esto se puede dar de esa manera? Claro que sí, o sea, el corazón tiene un ritmo y una constante más o menos regular y se va acostumbrando a las situaciones. Por eso es que le decimos a la gente que no sea sedentaria, que haga un poco de ejercicio regularmente, porque el corazón se va acostumbrando. Y si al final de cuentas usted acostumbró precisamente a su corazón a no hacer nada y de repente lo exige, el corazón lo que tiene que hacer es aumentar la cantidad de veces que bombea por minuto para que la sangre oxigenada pueda circular. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aumenté súbitamente por un ejercicio que no hacía de previo la cantidad de... necesito aumentar la cantidad de latidos que tiene, mi corazón no lo puede hacer. Entonces, como no tengo el entrenamiento para hacerlo, voy a empezar a sentir esa falta de aire, que es lo que me está diciendo, es que mi corazón no está logrando botar la cantidad de sangre oxigenada que necesita mi cuerpo. Ahora, el hecho de que estemos obesos, ¿es natural que nos falte el aire, el hecho de estar más gorditos? Sí, sobre todo cuando uno tiene, y la obesidad más importante es esa obesidad abdominal, porque al final de cuentas muchos del contenido abdominal empieza a subir. Nosotros tenemos un músculo que divide el tórax del abdomen, que se llama diafragma, entonces muchos del contenido abdominal puede empezar a subir, sobre todo si estamos acostados o en una posición un poco incómoda,
Entonces esto nos va a ir restringiendo la cantidad de espacio que tiene el pulmón para expandirse cuando tomamos aire. Claro. Entonces si yo restringo la capacidad de mi pulmón, voy a sentir falta de aire, voy a tener que respirar más veces poquitito, entonces voy a tener esa sensación de falta de aire. Entonces la obesidad evidentemente solo por restricción, pero también viene por la inactividad. Cuando yo le exijo, cuando una persona muy obesa, por ejemplo, quiere empezar a hacer ejercicio, lo ideal es que no empiece a hacer ejercicio de alto impacto, Claro. fuerte, porque tengo que reacondicionar precisamente a mi corazón a que vaya haciendo poquitos esfuerzos paulatinamente, y por eso es que se recomienda cuando vamos a iniciar un programa de ejercicios, porque queremos bajar de peso, porque queremos estar en mejor forma, que nos hagamos estudios para definir cuánto podemos hacer ejercicio. Y de hecho, pues ahora muchas de las aplicaciones, muchos de los relojes que utilizamos nos dicen la frecuencia cardíaca, y esto va a ser un número muy importante que nos va a decir hasta cuándo puede llegar ¿Hasta mi dónde? frecuencia Exacto. sin correr riesgo. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en mente cuando empezamos un plan de ejercicio. Ahora, doctor, tenemos un nivel de alergias en este país altísimo, ¿verdad? El hecho de estar con alergias, a veces hay gente que registra que les falta el aire. ¿Esto a qué se debe? Por supuesto, las reacciones alérgicas severas, y que es una de las más preocupantes, que se puede llevar a anafilaxia, es que se cierran las tuberías estas que yo les digo, que traen aire hacia los pulmones, se cierran, entonces evitan el ingreso de oxígeno a los pulmones, y por lo tanto, obviamente voy a tener sensación de falta de aire. Y las alergias severas, por eso es que uno debería saber a qué es alérgico, debería tenerlo anotado, debería tenerlo en una pulsera por si cae inconsciente, porque a veces es alimentos, pero muchas veces son a medicamentos que utilizamos usual y habitualmente, y si un paciente llega inconsciente a un hospital y se le coloca uno de estos medicamentos, podríamos empeorar todavía la condición de nuestro paciente. Ahora, doctor, aquí verá la clave de cómo diferenciar, porque hay gente que está muy estresada o muy ansiosa quizá, y de repente siente que literalmente le falta el aire y esto le asusta muchísimo. ¿Cómo diferenciar qué es un problema emocional o psicológico a uno físico? Probablemente lo más importante es el desencadenante. O sea, cuando yo tengo una situación de estrés, sé que estoy bajo mucha presión, pequeños estímulos pueden llegar a que yo sienta esa sensación, valga la redundancia, sensación de falta de aire. Entonces, al final de cuentas, lo que va a depender es qué detonó mi falta de aire, qué detonó mi sintomatología. Entonces, con base en esto, uno podría definir. Igual uno le dice normalmente a las personas cuando empieza con esa sensación, intente calmarse, intente estar relajado, estarse quieto y esperar que pase. Normalmente, si es un cuadro de ansiedad, podría responder de manera muy fácil, pero si el cuadro persiste más allá de un tiempo prudencial, pues uno sí debería acudir donde el médico, acudir al hospital, porque podría yo también falsamente estarme haciendo en mi mente decir, no, esto es un ataque de ansiedad, cuando realmente sí corresponde a un problema importante. Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con pacientes que están en tratamiento de una quimio, una radioterapia? ¿Estas de alguna manera podrían provocar falta de aire en algún tipo de paciente? Depende obviamente del tipo de tumor, porque depende de donde le estamos dando radioterapia, por ejemplo, pueden crear algunas zonas, precisamente evitar que se expandan, pueden dañar un poco algunos órganos adyacentes, y la quimioterapia sí, porque al final de cuentas algunos de los efectos de la quimioterapia es que empiezan a producir anemia. Anemia es que bajan los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son como los vagoncitos que llevan el oxígeno al resto del organismo. Si yo tengo un tren que tiene 100 vagones y de un momento a otro tengo un tren que tiene 50 vagones, me va a faltar el aire porque la cantidad de vagones, necesito que dé más vueltas el trencito para llevar oxígeno, entonces voy a tener sensación de falta de aire. Entonces, la anemia que producen algunas de las quimioterapias o algunos de los cánceres propiamente dichos, podría llevar a falta de aire precisamente. Ahora, doctor, que vemos esa pantalla y que examinemos el corazón. ¿El corazón puede propiciar alguna situación que nos falte el aire? Por supuesto, y de hecho es una de las causas más importantes, y dependerá probablemente de qué lesión estoy teniendo. Hay unas lesiones del corazón que lo que hacen es que no permite que la sangre pase a través de él. La sangre regresa por estos vasos que pintamos como azules, realmente no son azules, que son venosos, y pasa por el corazón derecho. El corazón derecho lo
impulsa para que llegue a los pulmones y en los pulmones es donde va a tener la oxigenación. Entonces, si mi corazón derecho, por llamarlo de alguna manera, está disfuncionando, voy a hacer que la sangre no llegue aquí y se puede dar hipertrofia de este corazón derecho y evitar, digamos, oxigenación. De igual manera, si mi corazón izquierdo empieza a funcionar mal porque las arterias, y esto es cuando nos dan los infartos y estas otras cosas, las arterias no están llevando con suficiente cantidad de oxígeno al propio músculo, porque el corazón al final de cuentas es un músculo como cualquier otro, un poquito más especializado, pero un músculo. Claro, claro. Entonces empieza a disfuncionar ese músculo y voy a tener que mucho más líquido en los pulmones, se me van a llenar de agua los pulmones y esto obviamente los saquitos que hablábamos, que eran los alvéolos, se van a llenar de agua y van a evitar que se oxigene la sangre que pasa por él. ¿Signos específicos que puedan avisarnos o alertarnos de esto, doctor? Ok, si es corazón izquierdo, por llamarlo el más frecuente, o disfunción del ventrículo izquierdo y los infartos, que es probablemente uno de los temas más preocupantes, obviamente el dolor torácico, el dolor que llamamos que es retroesternal, que es detrás del esternón, que se va normalmente como al confundir hombro. Con un infarto, literalmente. Sí, de hecho es como si fuera un infarto. La falta esta de oxigenación de las arterias, lo que produce al final del tiempo es un infarto, que es un pedacito del corazón que termina muriéndose. Exactamente. Entonces, precisamente el dolor de pecho, el no tolerar los ejercicios, si yo empiezo a caminar, por ejemplo, y me empieza a faltar el aire, y descanso, y vuelvo a empezar a caminar y exactamente en el mismo periodo de tiempo, o sea, yo camino 5 minutos y me empieza a faltar el aire, descanso, me siento, descanso 10 minutos, estoy perfecto, vuelvo y camino 5 minutos y me vuelve a tener esa sensación de falta de aire, es uno de los indicativos de que probablemente algunas de nuestras arterias del corazón están sufriendo un problema y que debo hacerme revisar, porque es un patrón de que como aumento la necesidad de oxígeno, con el reposo vuelve a bajar. Apenas vuelvo a aumentarla porque camino otra vez 5 minutos, me vuelve a aumentar y me vuelve a doler. Entonces tenemos que hacer esto. Ahora, esto puede suceder sin dar ninguna alarma. El corazón puede estar teniendo problemas y no manifestarse. Sí. De hecho, un porcentaje importante de lo que llamamos síndrome coronario agudo es la muerte súbita. Un porcentaje no despreciable de pacientes, su primera manifestación de un problema cardiovascular es que hacen una arritmia fatal que llamamos muerte súbita. Muchos de estos salen con algunos de los aditamentos que tenemos ahora, desfibriladores en las ambulancias, desfibrilación mucho más temprana, pero la muerte súbita sigue siendo un 30% probablemente de manifestaciones de síndrome coronario agudo, y esto precisamente usted está sano y piensa que está sano, cae y documentamos que tiene un trastorno del ritmo mayor que se debe a un problema cardiovascular. Doctor, usted tiene un paciente, ¿verdad?, por aquí que nos va a ayudar a ilustrar precisamente en situaciones como estas, ¿verdad? Uno debería de hacer algo, es decir, ¿cómo reaccionar si alguien o algún paciente está con esa sensación? Lo más importante es el reposo, o sea, ponerlo en una posición cómoda, aflojar la ropa, si tiene cinturón, si tiene corbata, aflojarlo, probablemente ponerlo en una posición un poco más inclinada, como una cuña, precisamente acá, que quede, porque de esta manera el músculo que les decía que está acá podemos hacer que descienda un poco y que su proceso respiratorio sea mucho más sencillo. Entonces, sí, evitar que tenga cosas apretadas, que esté completamente en reposo, y probablemente ponerle una cuña debería ser la posición más adecuada mientras esperamos ayuda. Ahora, mucha gente siente, ¿verdad?, sobre todo si hay falta de aire o todo esto, entonces empezamos a ventilar. ¿Eso es bueno o no es recomendable? No mejora absolutamente nada. Y es a pura veces, idea nuestra, básicamente. Dejémoslo libre, que no haya mucha gente más bien encima de la persona, que respire. Podemos abrir una ventana si estamos en un sitio cerrado para que circule más el aire, pero realmente el problema no es que no esté inspirando aire la persona, sino que internamente no se está oxigenando lo que se tiene que oxigenar, entonces tiene que empezar a estabilizarse algo interno para precisamente poder mejorar esa sensación de falta de aire, más allá de que yo le ponga más aire. Un abanico, muchísimo aire. Exactamente. Ahora, doctor, si fuera yo el paciente, digamos, ¿cómo puedo ayudarme o qué hacer, verdad? Si estoy con estas síntomas y estoy sola a lo mejor. Ok, bueno, algunas de las recomendaciones, y esto pues
hay bastante discusión en algunos artículos. Si uno logra ver, por ejemplo, con algunas de las aplicaciones, que su ritmo está siendo irregular del corazón, a veces toser podría resolver un poco esta situación. Es como una autodescarga eléctrica, digamos, exactamente. Y hay algunos estudios que están a favor, por ejemplo, que si usted tiene que desplazarse y de verdad está sintiendo por alguna de las aplicaciones actuales de que su ritmo no está siendo regular, probablemente el toser mejore en algo por la presión interna que ejerce y podría mejorar. Pero realmente lo más importante cuando sospechamos un problema cardiovascular es la atención más rápida y oportuna. Entre más rápido esté uno en un hospital, más posibilidades tiene de sobrevida. De superar la situación. Doctor, solo para antes de irnos, una pregunta. El oxímetro, que se volvió parte de verdad fundamental en muchos de nuestros hogares, pero también a veces asusta. ¿Cuál es el promedio de lo que deberíamos de tener de oxigenación naturalmente? Cualquier persona por arriba de 92% tenemos que estar tranquilos. Hay pacientes con patologías específicas que toleramos menos oxigenación, como con los que hablé, por ejemplo, los pacientes con EPOC, que ya sabemos que son un EPOC, que tienen su problema y que están en control. Probablemente en estos pacientes toleramos oxigenaciones un poco más bajas. Pero, digamos, de 92 para arriba en general, todo está bien. No hay que tener 100, para que no se preocupen, ni hay que tener 98. Si usted tiene 92, 93, está perfectamente bien, porque realmente lo que se ocupa de oxígeno para que llegue a las células es tampoco de ese porcentaje que con ese número llegamos bien a oxigenar las células. Excelente. Doctor Espitaleta, como siempre, muchísimas gracias por iniciar la semana con nosotros. Feliz semana para usted. Igual. Ítalo. Yo sé que usted lo ha hecho también, son las 10 de la noche, agarramos la tablet, este es mi momento, empezamos en redes sociales y empieza esa luz y usted se acuesta en la noche y a la hora de dormir, vuelta para acá, vuelta para allá, no puede dormir y en la mañana dice, qué raro, ¿por qué no descansé? Ah, el cuerpo se está vengando y Silvia Morís va a tocar este tema con nosotros. Silvita, bienvenida. Hola, Ítalo, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama esto? Que agarramos la tablet toda la noche y después no dormimos. Ok, esto tiene un nombre y se llama desvelo por venganza. Es la mala percepción que tenemos. Todo el día pasamos aquí, ¿verdad? Corriendo, corriendo, corriendo. Yo llego a la casa, limpio, hago platos, saco a los chiquillos, hago todo lo que tengo que hacer. Tareas de la U, trabajos pendientes. Y me meto en la cama y digo, ahora sí, cojo la tableta, cojo el teléfono y digo, este es mi rato. Pero ese rato se convierte en una serie, 2 series, me monto en una película, empiezo a ser tonto en redes sociales y voy perdiendo tiempo. Y cuando me doy cuenta, son las 2 de la mañana, me tengo que levantar a las 5 o 6. Entonces, tengo la mala percepción de que si yo duermo, o sea, que ese rato es mío y no es así. Me estoy vengando contra mí mismo porque no estoy descansando y sigo arrastrando y arrastrando y arrastrando todos los problemas de sueño durante toda la semana. Silvia, ¿hay algo que nos pueda proteger de la tablet? Porque tenemos la maña de meternos y hacer esto de un solo. Y es terrible, o sea, porque las tablets emiten luz azul, igual que los teléfonos. Entonces, la luz azul, nosotros tenemos un montón de celulitas en los ojos que se activan con la luz azul, lanzan un estímulo a una parte específica del cerebro, que es la que produce la melatonina, y dice, ¿sabe qué? No produzca melatonina. Pero la melatonina nosotros de medicina del sueño la llamamos las puertas del sueño, porque es la responsable de que se para en el cerebro, es así, chicos, fuera luces, a dormir todos. Y el problema que tiene es que dice, no la produzcan más, todavía es de día, estoy despierto. Entonces, ese sueño terrible que teníamos se acabó porque la melatonina se dejó de producir. Entonces, las tablets, los teléfonos tienen aplicaciones específicas para que no nos produzca luz azul o para que se baje el brillo. Y también, por ejemplo, en cualquier óptica, cuando manden a hacer sus anteojos, pueden mandar a hacer anteojos como estos. Si lo pueden observar, si los movemos, se les ve como una luz azul, como morada encima. Es protección de luz azul. Es muy importante que si nuestros hijos se ven expuestos durante el día a usos de dispositivos, empecemos a utilizarles protección de luz azul, porque eso que estamos haciendo nosotros, lo repiten nuestros hijos. Otro tema, Silvita, la cobija, que uno se acuesta y dice, ay, qué cobija más pesada, hombre, y uno agarra para acá, agarra para allá. Esto yo lo llamo la cobija mágica. Esto es una pesa, Eso se llama una cobija de peso. Esta cobija que tiene Ítalo aquí pesa 4 kilos. De hecho, las cobijas de peso, yo las llamo las cobijas mágicas, porque funcionan para todo. De hecho, están hechas con una teoría, pues están hechas basadas
en que no hay nada más rico que uno lo abrace, ¿verdad? O por ejemplo, nosotros dormimos a nuestros hijos en brazos, los presionamos, esa sensación de bienestar que a ellos les da. O el famoso, ¿verdad? De ladito, así que uno agarra. Ajá, y los abraza. Y vos te vas a ir y te dicen, no te bañas, quédate me abrazando. ¿Por qué? Porque te da esa sensación de seguridad. Estas cobijas producen lo mismo, son ideales para conciliar sueño profundo, porque ellas están hechas de unas bolitas, si las sientes, son bolitas plásticas generales y producen una sensación de presión generalizada. Entonces, esto si yo no puedo disminuye dormir, la ansiedad. Me busco esto y siento como que me está... Ves que sí, es que pesa bastante. Se siente, y esta solo de 4 kilos, ¿verdad? Hay de más peso. Mira, fantástica para la ansiedad, fantástica para los niños con déficit atencional, nos calma, para las personas con autismo, las crisis de ansiedad son fantásticas. ¿Por qué? Porque nos la colocamos con presión a nuestro cuerpo y esa compresión nos genera esa tranquilidad, aumentamos nuestro flujo y nos produce serotonina. Y la serotonina lo que dice es, ahora sí chicos, vamos a dormir, qué rico vamos a dormir. Silvita, ¿qué tan práctico son estas compresas a la hora de dormir? ¿Sí van a relajar? Sí, van a relajar. Esta compresa que tienes, de hecho, están hechas de hierbas. Si las sientes, tienen un olor específico a lavanda. Podemos mandar a hacerlas a nuestro gusto. Esta está hecha con lavanda y menta. Entonces, esta se calienta y puedes colocarla. Y hay muchas personas que les molesta la luz por miles de motivos a la hora de dormir. Y esto la amarramos aquí. Exacto, ni siquiera amarrarlo, lo podemos colocar, nos genera la sensación de bienestar y podemos dormir más. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de ayudarnos a dormir en las cosas que nos gustan. No obligarnos a hacer cosas que no queremos. Es, mira, tenés que hacer esto. Y uno dice, no, eso yo no lo voy a hacer. Buscar cosas que nos puedan servir. Y cada vez los aceites esenciales se vuelven más famosos porque funcionan. Claro, la aromaterapia es fantástica. Podemos optar por miles de aceites. Por ejemplo, estos que están aquí son uno de los más conocidos. A la gente le encanta la lavanda. La lavanda, la manzanilla, porque nos calma realmente. Ellos entran a nuestra nariz, activan todas las células, se van a nuestro cerebro y en nuestro cerebro dicen, ahora sí, qué rico, voy a relajarme. Es como un llamado, ¿verdad? Exacto. Como cuando lo llamaban al colegio, va para las clases de un solo. A nosotros nos ha pasado siempre que entramos a un lugar, nos huele y decimos, uy, qué rico, la casa de los abuelos, uy, qué rico, estoy aquí, y nos calmamos. Hay muchos olores, por ejemplo, un olor que se ha estado utilizando mucho son los cítricos, como la bergamota, como el limón, como la naranja. ¿Por qué? Porque nos relaja, nos hace sentir frescos y también volvemos al mismo principio, nos calma y nos ayuda mucho a aumentar los periodos de concentración. Por eso ahora estamos buscando tantas opciones no farmacológicas para ayudarnos nosotros y a nuestras familias. Silvia, por ejemplo, en la almohada que también la gente, las famosas 2 gotitas. ¿Ah, sí? Un par de gotitas y empezamos aquí como alistando, ¿verdad? El terreno. Exacto. O, por ejemplo, puedes coger una botellita de spray, la mitad de agua, la mitad de alcohol, 5 gotitas. Y empezamos a rociar y por le todo echas. lado. A veces, por ejemplo, estoy corriendo, estoy estresado, me voy a acostar, ¿qué hago? Una gotita en las palmas, aquí, frotamos para que se active con el calor. Eso es algo, no sabemos, los ponemos y ya no. Lo ideal es que lo movamos y lo calentemos. ¿Cuáles son los puntos claves? Porque en realidad utilizamos muñecas, ¿ok? Utilizamos aquí en la parte inferior de las orejitas para que nos llegue, rico, ¿verdad? Sí. Y podemos colocar aquí. Y eso nos va a tranquilizar. La lavanda. A mí en lo personal me fascina la naranja. ¿Cuál tiene usted aquí? A ver. Ah, bueno, aquí yo tengo de todo. Por ejemplo, aquí hay negro. Esto es como el cuento Silvita. Con el exacto. O sea, el display. No, la lavanda, está limón, está la bergamota, eso es lo que se llama frankincense. Para los niños, ¿cuál es bueno utilizar para calmarlos? Vieras que en realidad tenemos que ver cuál es la sensibilidad al olor que ellos tengan. Sí. ¿Por qué? Porque si a mi hijo no le gusta la menta y yo me ciño que le voy a poner menta porque se va a concentrar, pues el chiquito no va a dormir nada. Entonces, buscar que, vieras que la naranja les fascina el olor a naranja, los tranquiliza mucho. La lavanda también les gusta. Intentar colocar, dependiendo el difusor que tengamos, los difusores nos dicen las instrucciones, 15, 25 gotas, dependiendo de lo que tengamos, para colocarles. Silvita, a veces salimos de trabajar y véngase la comidita en la noche y después dice, qué raro, no dormí nada. Ay, claro. Ahí está. El problema que tenemos cuando comemos mucho es muy simple. O sea, no podemos comer tanto en la noche. Hay ciertos alimentos que nos recomiendan. Sí. Hay ciertos alimentos que nosotros tenemos que comer que nos pueden ayudar a mejorar a dormir. Son alimentos altos en triptófano, o sea, son sustancias que vienen dentro de la comida. Volvemos a lo mismo, se paran en el cerebro y nos ayudan a producir más melatonina.
¿Qué alimentos tienen el triptófano? Bueno, el pollo, el atún, el queso, el huevo, el jamón, un sanguchito de jamón, un atuncito arreglado con galletas, unas tortillitas con queso. O sea, es buscar algo ligero. Siempre que busquemos algo de alimentación, guiarnos por nuestro médico y nuestra nutricionista. Silvita, a veces decimos, claro que sí, el vasito con leche, pero ese vasito con leche agarramos un licorcito y le echamos un poquito y como que se lo bendecimos y vamos para adentro. Exacto, o sea, no se debe de hacer. Lo hacen, pero no se debe hacer, porque el problema que yo tengo con el consumo de licor en la noche es que el sueño tiene una estructura, ¿verdad? Tiene una arquitectura específica y cuando consumimos licor, la borramos. Aparte de que si se nos pasa cuando la bautizamos, el problema que tenemos es que roncamos y si nosotros roncamos, hacemos apnea del sueño, que es la gente que ronca y se queda. Y al rato hace y volvió. Y se gira. Esa pausa respiratoria que me hace la gente no es solamente el ruido que despierto a la esposa, que la paso mal, no, el problema que tengo es que esa pausa respiratoria de 15, 20, 30 segundos baja el oxígeno, estresa el corazón y tenemos que entender que dormir mal por insomnio, por apnea o por cualquier problema del sueño nos aumenta las enfermedades cardíacas, un cerebro cansado, Ítalo, no aprende, no pone atención, pésima memoria, nos levantamos de mal carácter, pasamos frustrados el día. Tenemos que aprender que el sueño es fundamental. ¿Okay? Silvita, ¿el té de banano o los tecitos y el banano? ¿Cómo es la cosa? Exacto, ok. El té de banano se ha puesto de moda porque ya hay mayor cantidad de estudios al respecto. ¿Sí? Igual, es alto en triptófano, es alto en magnesio, que ayuda a producir melatonina. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es eso. Lo lavamos, ¿ok? Y le quitamos las puntas. También le quitamos esta punta. Entonces, lo hervimos unos 10 minutitos a fuego lento, lo sacamos, lo colamos, le echamos un poquito de miel y canela y sabe rico. Y vámonos. Sí. Y bueno, y tenemos una gran variedad de tés que podemos hacer. Igual, por ejemplo, la gente siempre busca la pasiflora, la valeriana, la valeriana, la manzanilla, entre otros, pero también, sí, la menta, la hierbabuena, todos estos nos van a ayudar. Pero lo más importante que tenemos para no vengarnos contra nosotros mismos es tener autocontrol. Tenemos que llegar y comprender que nuestra cama es nuestro refugio. Vamos a descansar. Quiero estar bien, quiero sentirme bien, ponerme límites y si siento que tengo un problema de sueño, buscar ayuda. Me quedo con eso, Silvia Muriz, le agradezco mucho. No, si usted quiere dormir, ahí está el número, póngale un mensaje que ella le va a atender en cualquier momento. Muchísimas gracias, un muy buen día. No. Usted es de los que combate a diario con el mal aliento, se pasa lavando los dientes, usa enjuagues, chicles, spray y aún así usted prefiere no hablar para que no se den cuenta. Bueno, es momento de darle esos secretos para que combata el mal aliento. Está con nosotros la doctora Ingrid Mesa. Doctora, muy buenos días y por favor cuéntenos cómo hacer para combatir el mal aliento. Hola Rafa, claro que sí, con muchísimo gusto les ayudo con este tema tan problemático, ¿verdad? Empezando por el puro principio, lo más importante es tener una muy buena higiene porque lo que causa el mal aliento es la acumulación de placa bacteriana. Entonces es súper importante usar el hilo dental. El hilo dental es para limpiar las superficies a las que el cepillo no puede pasar. No le llega, ¿verdad? Entonces aquí llega el cepillo y aquí llega el hilo. Hay diferentes tipos de hilo dental que es igual de cepillos de dientes que son indicados para cada tipo de persona y es muy importante que cada paciente, su odontólogo, le dé las indicaciones respecto a cuál es el ideal para poder eliminar bien la placa y así tener buen aliento. Ahora, doctora, por ejemplo, cada vez que yo como me lavo los dientes y cada vez que me lavo los dientes debo utilizar hilo dental o el hilo dental lo puedo dejar solo para la noche o la mañana. Bueno, idealmente es usarlo después de cada comida, pero siendo realistas, con el que se use en la noche, con tener una buena higiene y cuidadosa higiene en la noche, tendríamos básicamente una buena salud dental. Entonces el hilo y el cepillo es súper importante. Luego las meriendas, que es otro tema, ¿verdad? Porque depende mucho de nuestras meriendas qué tanta placa se nos va a generar. Cuando se consumen carbohidratos y lácteos se genera mucha más placa bacteriana que cuando se consumen, por ejemplo, frutas y verduras. Las verduras que sean más duras o las frutas que sean más duras, por ejemplo la manzana, que es bien fibrosa, o la zanahoria, incluso es mejor, por ejemplo, una uva no es tan fibrosa, pero es mucho mejor que un pastelito, por ejemplo. Bueno, y además cuidamos nuestra salud. Ahora, doctora, usted me dijo que traía unas recetas para combatir de manera natural ese mal aliento. Ajá. Explíquemelas, por favor. Bueno,
todas son infusiones. Eso quiere decir que el agua se hierve y luego se le ponen las matitas, ¿verdad? Para no quitarle las propiedades a cada una de las matitas que vamos a usar. Esta infusión es de canela con jengibre y esta infusión es buenísima para la gente que no le gusta mucho el tema así como tan mentolado. Entonces, canela, jengibre y unas gotitas. Aquí tenemos aceites esenciales de menta, de eucalipto, de romero y de naranja, por ejemplo. Entonces, ok, tenemos en pantalla justamente la primera receta para que la gente lo pueda hacer. Importante recalcar, doctora, que nunca debemos de hervir la canela, digamos, hervir el agua y meter la canela con el agua hirviendo, ni tampoco el jengibre, porque pierde la propiedad que yo necesito para botar esas bacterias. Sí, exactamente. Igualmente con las otras matitas, por ejemplo, esta es de menta también. Este no se hirvió y de hecho puedes ver que la mata no está como cocinada. Huele, a ver. Tiene el olor, pero no es tan fuerte como el del jengibre, que sí emana muchísimo más el olor. Claro, sí, el jengibre es mucho más poderoso, ¿verdad? Ahora, doctora, esto yo lo tengo que hacer después de que me lavo los dientes. Después de lavarse los dientes, entonces, puedes tener la infusión guardada en la nevera y vos agarrás un tarrito y lo usas diario, pero lo puedes mantener varios días en la nevera. Entonces, este es esencia de eucalipto. O sea, una infusión de menta con aceite esencial de eucalipto. Ok. Este es infusión de canela y jengibre con aceite esencial de menta. Ahora, doctora, ¿cuál es con el que yo debería de iniciar el proceso para empezar a quitar realmente ese mal aliento? En realidad todas funcionan muy bien porque, digamos, la menta tiene cualidades igual que los aceites esenciales, antibacteriales, incluso desinfectantes, antiinflamatorios. Entonces todos tienen sus cualidades. Usted puede empezar la persona puede empezar por el que quiera, incluso usar las matas que más le gusten. Aquí, por ejemplo, tenemos tomillo, que esta no la tenemos aquí, pero si a usted le gusta mucho el tomillo tiene grandiosas cualidades terapéuticas. Entonces igual, hace una infusión de tomillo, se le puede poner también un poquito de bicarbonato, que aquí lo tengo. Ninguna de estos tiene bicarbonato, pero se le podría añadir una cucharadita y sin ningún problema quedaría también súper bien. Ahora, doctora, la gente que no solo tiene mal aliento, sino también problemas de encías, usted recomienda esta receta de acá, que es con sal. Exactamente, que es, agua tibia con sal. Aquí yo usé sal de Himalaya para que fuera como más vistoso, que fuera un ejemplo más bonito, pero usted puede usar cualquier tipo de sal, incluso la sal de mesa normal que se disuelve en el agua tibia y se hacen enjuagues. Este es buenísimo para infecciones. Entonces, digamos, si usted tiene problemas periodontales, si le sangra mucho las encías, si tiene algún tipo de infección, le han sacado una muela no hace mucho, puede hacer estos enjuagues y le va a ayudar muchísimo con las infecciones. Ahora, doctora, ¿cuántas veces al día yo debo de realizar estos enjuagues para realmente empezar a ver un resultado? En realidad, los puedo usar todo lo que quiera, porque como son ingredientes naturales, no hay ninguna contraindicación. No va a tener ninguna afectación. No hay ninguna afectación. Es facilísimo de hacer, solo ocupa una olla. Y si lo quiere trasladar, incluso podemos ponerlo, por ejemplo, aquí. Ok, vamos a hacerlo entonces. Sí, aquí con un embudito y lo ponemos acá. Y eso es para que yo, no se preocupe, doctora, tranquila. Muy chiquitita la botella. Se vino así un montón. Bueno, hay que ser generosos para que nos dure todo el día. Exacto, sí. Ahora, eso es para que yo lo esté rociando constantemente. Lo puedes andar en el bolso. Y entonces, ahí cada vez que quieras, que te sientas un poquillo mal aliento, te echas. Y listo. Y listo, porque además, como te digo, son cosas naturales, entonces no tienen consecuencias. No están medicados como para que vaya a tenerte alguna consecuencia el hecho de estarlo usando durante el día. Doctora, entonces yo puedo ir cambiando, por ejemplo, de recetas para sentir diferentes sabores. Claro, de hecho yo siento que sería incluso lo ideal, porque entonces vas obteniendo los beneficios de cada una de las matas, porque en realidad toda la herbolaria natural tiene sus cualidades, ¿verdad? Igual que los aceites esenciales. Entonces también la persona puede hacer el mix que quiera, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que más le gusta. Y
y usarlo. Ajá, irlo cambiando. Ahora, doctora, digamos, por ejemplo, que yo haga esta receta en mi casa, ¿verdad? Y hice bastante. ¿Cuánto lo puedo guardar yo? ¿Cómo lo debo de almacenar para que realmente me vaya a durar el efecto? ¿O tengo que hacer en pequeñas raciones? Pues sí se puede almacenar. Yo no lo almacenaría más de una semana. Ojalá en algún contenedor de vidrio, porque el vidrio es lo más inocuo. Y también que esté muy bien limpio, ¿verdad? Entonces, bien limpiecito, se pone ahí, se guarda en la nevera y eso te puede durar fácil una semana, 10 días. Y estás, digamos, rellenando tu botellita y la andas ahí en el bolso. Ahora, hago hincapié en que sin una buena higiene, ¿verdad? Y una buena técnica de cepillado y lavado dental, es muy difícil que un enjuague vaya a resolver ese problema. Es para darnos el empujón. Doctora, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Rafa. 9:15, muchísimas gracias por su compañía. ¿Cuántas veces, por ejemplo, digamos que estoy sentada y uno se para, ¿verdad? Se levanta rapidísimo o de repente hace un movimiento brusco cuando va caminando, va haciendo algo o se agacha, y se agacha mal incluso, ¿verdad? Y se levanta, siente ese mareo, ¿verdad? Y hasta un vértigo. ¿Esto cuándo se puede relacionar con el oído? Así como lo oye. Eso es en lo que vamos a profundizar el día de hoy. Lo vamos a hacer de la mano de la experta, de la audióloga Fabiola Campos. Doctora, muy buenos días, un placer tenerla en casa. Buenos días, muchas gracias. Doctora, ¿en qué medida y cuándo y en qué casos verdaderamente el vértigo, ese mareo, ¿verdad?, se puede deber al oído? Bueno, en realidad es el más frecuente. O sea, realmente el vértigo, mareo, casi siempre podemos decir que proviene del oído, es casi que el más común, ¿ok? Pero primero es importante, digamos, que sepamos la diferencia de qué es vértigo y qué es mareo. Exacto. ¿Ok? Vértigo, porque siempre lo tildamos igual, es decir, nos referimos igual a los dos. ¿Cuál es la diferencia verdaderamente entre un mareo y lo que ya ustedes tildarían como vértigo? Exactamente. Bueno, vértigo es cuando realmente las cosas nos giran, ¿ok? O cuando la persona en sí siente que gira. Okay. Como que todo le da vueltas a uno. Todo da vueltas, exactamente. El mareo en realidad es como cuando perdemos la percepción del espacio en sí. Okay. Es como cuando popularmente podemos decir, o cuando los pacientes por ahí nos dicen que sienten que es como cuando se han tomado unas copitas de más, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, sí es importante saber esa diferencia. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son esas características, digamos, verdad, para que nosotros las relacionemos que efectivamente viene por problemas o por una situación del oído y es vértigo? Ok, bueno, en primera instancia todo gira o nosotros giramos. Primero. Okay. Casi siempre el vértigo del oído o cuando proviene del oído es de inicio súbito. O sea, realmente no nos avisa, empieza y pues súbitamente, súbitamente. Puede ser desencadenado por movimientos de la cabeza, ¿ok? O bien puede ser espontáneo, ¿ok? Y muchas veces sí puede durar segundos o bien puede durar incluso hasta días, ¿ok? Y poco a poco puede ir mermando la sensación de vértigo y quedar una sensación de inestabilidad o inclusive de mareo. Ahora, digamos, cuando tenemos esta situación, ¿hay alguna relación? Porque cuando decimos oído, uno piensa en la audición. ¿Hay alguna pérdida de audición si estamos con esta situación o no hay relación? Sí, no, pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. O sea, por ejemplo, si existe una enfermedad en el oído, especialmente en esta parte, ¿ok?, que es una acumulación de líquido, que se llama la enfermedad de Meniere, ¿okay? Que es una acumulación de líquido que sí va relacionada con una pérdida de audición, con pitos en el oído y con crisis de vértigo que son muy violentas. Sin embargo, esta enfermedad, y lo hemos visto mucho en nuestra clínica, que ha sido sobrediagnosticada simplemente porque la persona tiene una pérdida de audición y sufre de crisis de vértigo. Entonces, no podemos decir que simplemente porque la persona tiene una pérdida de audición y sufre de vértigo, ya es una enfermedad, digamos. Ya es una enfermedad de Meniere. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Una persona que tiene una pérdida de audición, inclusive puede ser usuaria de prótesis auditivas, puede tener
crisis de vértigo y no tener ninguna relación alguna. Ahora, doctora, ¿hay alguna condición clínica, digamos, que pueda generarnos esta situación del vértigo? A ver, personas, por ejemplo, que tengan enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, todo eso, pues sí, o sea, sí puede, si la enfermedad base no está totalmente controlada, sí puede afectar y sí puede desencadenar otras enfermedades que producen vértigo, ¿ok? Pero en realidad, si controlamos la enfermedad base, la enfermedad crónica, pues realmente no tenemos por qué tener vértigo a raíz de. Ahora, uno cuando empieza a padecer de vértigo, esto va a ser recurrente, es decir, si estamos con ese problema del oído, ¿verdad? ¿Esto va a ser recurrente o es un episodio único? ¿Cómo es que se manifiesta esto? No necesariamente. Recordemos que el vértigo, el mareo y la inestabilidad son tan solo síntomas, ¿ok? Tenemos que buscar la causa, ¿ok? Es muy importante buscar la causa. Una vez que tengamos la causa de qué está produciendo el síntoma o qué está produciendo el vértigo, el mareo o la inestabilidad, básicamente, si controlamos la causa o si controlamos qué es lo que está ocasionando ese síntoma tan molesto que tiene el paciente, pues no necesariamente el paciente tiene que vivir con vértigo. Claro. Y eso ha sido pues un tabú, un mito que se ha venido arrastrando a lo largo de los años. Ahora, doctora, hay gente que manifiesta, ¿verdad?, que tiene como el oído taponeado, pero en realidad no es que lo tenga taponeado, es esa sensación tremenda. ¿Esto a qué se debe o a qué se puede deber? No, eso más que todo puede ser un problema, más que todo, de ventilación, ¿ok? Básicamente, y esto ya es un tema que sí lo pueden ver con un especialista en otorrinolaringología. Muchas veces este conducto que vemos acá, ¿ok? Es un conducto que ventila el oído medio, ¿ok? Y muchas veces por problemas nasales no se ventila correctamente el oído medio y el paciente sí puede sentir que el oído está tapado, que sienten como ecos, etcétera, etcétera, pero tal vez se debe a problemas de ventilación. Cuando las personas están en un proceso de pérdida de audición, ¿hay síntomas adicionales? Es decir, evidentemente que no oyen, pero ¿hay algún otro síntoma que puedan estar percibiendo? Sí. A ver, las personas con pérdida de audición o que es progresiva, puede ser, por ejemplo, una presbiacusia, que es la típica pérdida de audición por edad. El paciente puede empezar a experimentar tinnitus o acúfenos, que son pitos en el oído, que eso es un síntoma común y se debe al deterioro de las células del oído interno. Pero otros síntomas básicamente son que el paciente no entiende cuando hay ruidos de fondo, necesita que le repitan, todos ese tipo de sintomatologías. Ahora, cuando es vértigo, ¿verdad? ¿Cómo llegan ustedes al diagnóstico? Porque a veces para el paciente incluso explicar la sensación, que si es mareo, si es vértigo, debe ser un poco confusa. Claro. ¿Cómo es que llegan a un diagnóstico para poder tratar, doctora? Ok, en primera instancia, el interrogatorio o la historia clínica es sumamente importante. O sea, nosotros siempre realmente le decimos al paciente, cuéntenos todo lo que pasó, cómo pasó, qué estaba haciendo antes, inclusive qué pasó días antes, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mínimo detalle que el paciente nos cuente, ese mínimo detalle es sumamente importante para nosotros, ¿ok? Después de que el paciente ya pasa por la etapa del interrogatorio, nosotros como profesionales en esto y que nos especializamos en trastornos del equilibrio, ya tenemos una idea de qué puede llegar a ser, ¿ok? Después el paciente sí es importante que se someta a pruebas vestibulares, ¿ok? Y dependiendo de los resultados que nos arrojen las pruebas vestibulares, más el interrogatorio, pues ahí es como armar un rompecabezas muy importante. Y algo muy importante que no he mencionado es que durante las pruebas vestibulares nosotros observamos los ojos de los pacientes en todo momento. Y los pacientes nos dicen,
pero ¿por qué me hacen un estudio de ojos? De los ojos, sí. Sí, en realidad es el oído. Exacto, exacto. Lo que pasa es que nosotros evaluamos todo el sistema vestibular o todo el sistema del equilibrio a través de los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos nos indican a través de ciertos movimientos oculares llamados nistagmos, que son producto del sistema del equilibrio a través de eso. Ahora, el vértigo lo corregimos, lo podemos curar. Sí se ¿De cura. qué manera, doctora? A ver, lo podemos, algunos, dependiendo de la causa o de la enfermedad, sí lo podemos curar, ¿ok? Dependiendo de otras enfermedades, pues como por ejemplo algunos pacientes, pues algunos tendrán enfermedades crónicas o algunas enfermedades no se pueden curar, por decirlo así. Pero sí se pueden manejar, o sea, son enfermedades 100% manejables que se pueden tratar ya sea con medicamentos, con cambios en el estilo de vida, que si el paciente pues realmente sigue todas estas cosas, el paciente puede vivir una vida completamente normal, libre de sintomatologías, libre de vértigo, libre de mareo y libre de inestabilidad. En buena hora, y gracias por toda la información del día de hoy. En buena hora que hay buenos resultados también en todo esto, doctora. Claro que Muchísimas sí. gracias. Feliz Gracias día a para usted. ustedes, igualmente. Gracias. Ítalo. El estrés, un buen golpe o una mala postura hace que se empiece a cargar la espalda y uno dice, ¿cómo hago para arreglarla? Vea qué rico lo que me estoy haciendo. Aquí tenemos a Alexandra, bienvenida. Muchísimas gracias. Ahora, si vemos que tenemos la espalda colapsada, ¿cómo hacemos? ¿Cómo utilizamos la maderoterapia? Ok, tenemos diferentes piezas. Es una técnica oriental milenaria y las diferentes formas nos van a ayudar no solo para el estrés, sino para celulitis, adiposidades, pero tienen diferentes formas porque no es lo mismo un masaje en una persona grande que una mujer pequeña y delgada. Entonces, que tengo aquí, ¿con quién lo usaría? Con una persona, no. Con Pati no, dice que con Pati no lo usaría. No, porque lo que queremos es aliviar los dolores musculares y ocupamos profundidad. Entonces hágalo profundo conmigo, yo con mucho gusto. Venga, ok, entonces, por ejemplo, sería, sí, porque es que, por ejemplo... ¿Me quito el saco? Claro que sí. Vamos, con permiso. Está raro que le hagan eso con el saco encima, ¿ah, Pati? Ok, perfecto. Ay, muchas gracias, Pati. Le agradezco mucho. Ahora sí. Ok, entonces siempre los vamos a trabajar de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si la persona tiene una contractura de este lado, lo que vamos a usar es coger el rodillo y lo vamos a empasar. La forma en la que lo vamos a hacer es de abajo hacia arriba y todo va a depender también del dolor. Entonces, por ejemplo, si usted me indica que el dolor es muy profundo, usualmente decimos, es que tengo pelotas en la espalda, me duele mucho. Y empieza a saltar, ¿verdad? ¿Dónde pasa eso? Y entonces pasamos la mano y logramos ver una pequeña inflamación. Entonces, en esa zona nos vamos a concentrar y lo vamos a hacer. ¿Cuán fuerte? Lo que la persona tolere. Siempre es súper importante, la piel tiene que estar sana. Ninguna piel que esté dañada, que tenga alguna irritación, se debe de trabajar. Por ejemplo, usted hizo ahora con piquitos, que yo lo veo aquí, que parece una mazorca, ¿para quién lo utilizaría? Como te digo, son diferentes profundidades. Si la persona es muy grande, probablemente estos no me van a profundizar el músculo. Entonces voy a usar Es el mero grandote que yo agarré. Oiga, ese sí se siente, ¿verdad? Exacto. Entonces, y depende de la tolerancia del dolor también. Normalmente a uno le van a indicar, me duele mucho, me está doliendo, hágame más suave, entonces uno lo va manipulando de esa forma. Más o menos, ¿cómo calcula la presión conforme a la lesión y a la persona también? Sí, tiene que ver mucho con la estatura, con el peso, porque como te digo, si es una persona muy delgada, no podemos aplicar mucha profundidad porque la vamos a lastimar. Después, cuando son hombros, estas piezas también las podemos utilizar. ¿El hombre se hace acostado o sentado? Como quiera. Bueno, hagámosla sentadito para que la veamos bien ejemplificada. Eso es ahí. Tienen diferentes formas. Entonces, como le digo, como todos los cuerpos somos diferentes, los podemos utilizar de esta manera. Vea qué rico ahí, ¿verdad? Donde se le acumula, que uno dice, se me subió el gorila ahí, ¿verdad?
Lo bueno de estos productos de madeterapia es que los puedes trabajar. Evidentemente los puede trabajar un esteticista, un especialista en masajes, un fisiatra, pero podemos utilizarlos en casa. Ahora, esa curvatura que hace es la que lleva el ácido láctico para afuera. Sí, nos ayuda mucho y sobre todo para el estrés, o sea que normalmente decimos, ok, me duelen bastante, o las piernas. Se nos suelen casar las piernas. Eso que tiene, enséñemelo ahí para que primero lo veamos en cámara, que es como un chuponcillo. ¿Para qué sirve? El nombre es champiñón. Tiene un nombre muy parecido, sí, a lo que dices. Ajá. Entonces, lo manipulamos de abajo hacia arriba en las piernas, por ejemplo, acá. Lo empezamos ¿Y a hacer se puede acá. hacer un automasaje uno? Sí, esa pieza es mi favorita, porque la puedo usar sola. No necesito que alguien me ayude. Entonces, esa pieza me encanta. Y la trabajamos desde tobillos hasta el muslo a la pierna súper bien. Y uno dice, ¿de arriba para abajo o de abajo para arriba o en círculos? ¿Cómo es la De cosa? las dos maneras, depende de lo que queramos trabajar. Ok. Si queremos trabajar celulitis, de abajo hacia arriba, circulares. Circulito. Ajá, y nos devolvemos. Ok. Si vamos a trabajar que nos duele, no sé, hicimos un mal ejercicio, tenemos las piernas cansadas, entonces de abajo hacia arriba, nos detenemos y volvemos otra vez de abajo hacia arriba. Sí, normalmente es como buscando el enfoque, porque nos ayudan para diferentes trabajos corporales, pero nos va a resultar muchísimo para el dolor de espalda y piernas. Importante, ¿se hace con aceite, con cremita? ¿Cuál es la forma para que resbale? Ok. Normalmente lo vamos a hacer sin pantalón. Sí, claro. Entonces ocupamos un producto que nos corra. Usualmente usamos un aceite. Aceite tiene que ser corporal. Hagamos un ejemplo que yo ya llegué y me puse ahí, usted me puso el paño y me va a hacer un masajito en las piernas con eso. Entonces, número 1, que la piel esté limpia. Sí. Que no tenga ningún daño, ¿verdad? Que no tenga ninguna ulcerita ni nada por el estilo. Y una vez que estás acá, entonces yo lo empiezo a trabajar de abajo hacia arriba. Coloco un poco de aceite entre mis manos, lo coloco sobre la parte corporal que voy a trabajar, en este caso la pierna, y empezamos. Tienen que ser productos corporales. No se puede utilizar ningún otro aceite que tengamos en casa. Tiene que ser productos especializados para el cuerpo, porque podemos producir alguna reacción o algún problema. Por ejemplo, estas señoras que se le cansan los pies en la noche, ¿cómo es ese masajito? Ok, súper bien, porque en este caso, si tiene quien se los haga, genial. Sí. De abajo hacia arriba, como te digo. De abajo hacia arriba. Ajá, lo van haciendo. De paso, si se quieren trabajar la celulitis, pues nada más de abajo hacia arriba. También. Y aprovechan a la persona que les está ayudando. ¿Y la planta de los pies también se puede hacer ahí, bastante durito? Sí, vieras que sí. A mí me encanta esta pieza que es el champiñón, como les digo, porque es súper fácil de utilizar. Lo podemos maniobrar nosotros solos. Entonces, igual, en este caso es tu zapato, pero... Sí. Para arriba, para arriba. Exacto, exacto. Siempre buscando. ¿Por qué? Porque con estos movimientos lo que vamos a lograr es tener buena circulación. Y con esa circulación vamos a empezar a descansar las piernas, que normalmente se nos cansa por estar muchas horas de pie, por los tacones, etcétera. ¿Qué tanto ayuda con la celulitis ese? Que usted dijo que hay que darle para arriba, ¿verdad? Ese masajito, ¿qué tanto ayuda? Bueno, en una sesión de 45 minutos, ya en una tercera sesión ya usted logra ver resultados importantes en celulitis. Eso. Y hay muchos productos específicos para celulitis. Entonces, no, en ese caso no usarías un aceite necesariamente, puedes utilizar un producto para evitar celulitis o para trabajarla y lo empezás a trabajar vos solo. ¿Cuántas sesiones más o menos de masajes para celulitis? Después de la tercera sesión ya usted logra Estamos ver viendo resultados. Sí, Gracias mucho, excelente. Alexandra. Una tradición que tiene más de 67 años llega a todo el país. Se trata de unas mecedoras en cuero y madera, una tradición familiar que tal vez podría llegar hasta su hogar. Esta madera de caobilla se convertirá en hermosas mecedoras que llegarán a todas partes del país y del mundo. Aquí en Sarchí, en la fábrica de los Cuyos, las elaboran hace 67 años. Es la tradición de una familia, tradición que sobrevive generaciones. Papá comenzó ya en el año 1955. Y ya cuando uno era muy chiquillo, ya iba uno entendiendo, ahí lo ponían a hacer algunas cositas, ahí lijar algo a mano. Y ya desde esos años estamos aquí todavía pulseándola.
se va preparando todas las piezas y ya se va armando pieza por pieza. Y después viene, hablando de la madera, y después viene ya lo que es el cuero. Las mecedoras tienen 21 piezas y pesan unos 12 kilogramos. Con cuidado adecuado pueden durar más de 40 años. Algunas personas también las arreglan cuando estas tienen un valor sentimental. Hay gente que trae una mecedora que tiene tal vez 40 años y la traen ahí casi desarmada y nosotros la restauramos. Y más que todo la gente la paga arreglar es por valor sentimental. Digamos, hay gente que esa es la que quieren, no quieren otra mecedora nueva, sino repararla del abuelo o algún tío, qué sé yo. Estas hermosas mecedoras de madera y cuero se convierten en el sitio favorito de descanso para muchos, además de que son tradición de una familia y de un pueblo. ¿Qué les parece si nos vamos de viaje a un cafetal que no solo tiene un excelente café, sino muchísima historia, donde vamos a tomarnos un muy buen cafecito y aprender de todos esos juegos tradicionales? Un lugar rodeado de mucha naturaleza. Que es el estilo de vida que tratamos de recrear de una Costa Rica donde no habían farmacias, tal vez no tenían cerca a las personas un supermercado, ¿verdad? Y la gente resolvía sus necesidades en el patio. Mientras tenía café, tenían musáceas, por ejemplo, como tenemos aquí, todo lo que son plátanos, guineos y todas esas cosas. Tenemos también maíz, tenemos árboles frutales, mango, cas. Aquí se pueden encontrar muchas opciones, así como también plantas medicinales. En este lugar usted va a tener un reencuentro con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, pero también va a poder caminar por un cafetal policultivista. Es justamente esa variedad dentro del cafetal, donde no hay solo café, sino que se encuentran toda una serie de árboles y de plantas que complementan. Por un lado le dan sombra, le dan nutrientes al café, pero resolvían necesidades del diario vivir. ¡Qué delicia! Rellenos. Está con nosotros Paola Espinosa. Paola, muy buenos días y buenos por favor, días. Manos a la obra. De una vez. ¡Qué delicia! Buenos sí, días. Aquí trajimos una muestra de unos poquitos panes acá que se pueden hacer con ingredientes muy sencillos que tenemos en casa. Este pancito que vamos a hacer hoy panes rellenos. ¿Okay? ¿Y de qué va a estar relleno? Porque hay un montón de cosas. Sí, aquí tenemos los rellenos. Vean la delicia. Tenemos chocolate, tenemos una mezcla de quesos, tenemos queso crema con chile dulce y cebolla, miel de chiverre, porque ahora ya tenemos para la Semana Santa estar preparados, y miel de ayote también. Entonces me pone muy feliz. A mí también. Para que ya tengamos, vayamos preparando para dulces y salados claro. Para la hora del café y ahora en Semana Santa. Entonces arranquemos porque es súper fácil. Vamos a ver. Ok, aquí vamos a tener leche tibia, van a ver que es súper sencillo. Mientras pones la leche tibia, contarles que la receta está en pantalla para que le tomen una fotografía y puedan hacer la receta, ¿verdad? Exactamente, y después pongan atención aquí a la receta para que después la puedan hacer. Exactamente, aquí mezclamos la leche tibia con la levadura. Esto nos va a ayudar a que la levadura se nos va a integrar. Y con un tenedorcito, no hay ningún problema, ¿no? Sí, lo podemos hacer con tenedor, lo podemos hacer con un batidor. Aquí, las personas que quisieran hacerlo con batidora, entonces este sería el de los 3 batidores que trae el correcto. Sí, entonces sería este en forma de gancho, que es el que nos sirve para hacer el pan, ¿verdad? Si no, con un batidor globo, o si no, bueno, aquí me la estoy jugando con un tenedor, exactamente. Ok, aquí vamos a agregar azúcar y sal y vamos a incorporar el harina. Entonces, ya aquí vamos a empezar a agregar los ingredientes secos y de último vamos a agregar
margarina derretida. Margarina derretida. Sí. Entonces aquí van a ver que la textura empieza a cambiar y empieza a hacerse un poquito más boronosa, ¿verdad? Así es que no se asusten si ven que se va haciendo como grumoso. Como grumoso, llénense de harina, ¿verdad? Hay que disfrutarlo. Ah, sí. Hay que ensuciarse. Sin anillos y sin nada, con las manos limpias. Exactamente. Después la vamos a pasar a una superficie que tenga un poquito más de harina. Para que no se pegue. Exactamente, y la hacemos así. Ah, ok. Como, la esparcimos como tirada. Como tiradilla, claro. ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a que no se nos hagan los grumos. Ah, y ya luego de eso ya la ponemos ahí. Sí, claro, porque entonces aquí ayudamos, ves que queda suavecita, a que se integre mejor. Y no se pega para nada en las manos, ven, ¿verdad? Y aquí ya se termina ella de integrar. Muy importante cuando hacemos pan es para que nos queden estos pancitos así esponjoso y todo, es el reposo de nuestra masa, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo, Paola, en qué momento ya está para ponerla en reposo? Ella empieza, bueno, aquí de una vez, digamos, si aquí la vemos, ¿ves? La textura ya ella cambia. Entonces aquí la vamos a dejar reposar y muy importante dejarla reposar con un trapito para taparla, ¿ok? ¿Y cuánto tiempo hay que dejarla en reposo? Esta receta es para dejarla reposar 20 minutos. Van a ser 2 reposos de 20 minutos cada uno. Entonces, en estos 20 minutos ella va a empezar a crecer. Cuando terminamos los 20 minutos, la agarramos. Aquí yo tengo ya unas, ¿verdad? Bien. Hay un trapito así, nada más por encimita solamente y listo. por encimita, exactamente. Como cobijándolo. Como cobijándolo, exactamente. Entonces aquí, digamos, tenemos ya otra que ya reposó, ella crece, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es, después de los 20 minutos, agarramos y cortamos. Vamos a cortar y entonces vamos a sacar de estos tamaños o el tamaño más grande porque ella va a seguir creciendo, ¿verdad? Okay. Entonces, en ese momento es que vamos a estirar en la superficie igual enharinada. Aquí tenemos nuestro rodillo, le ponemos un poquito de harina para que no se nos pegue. Ven que queda súper suavecita. Y aquí vamos a echar nuestro relleno. ¿De qué la rellenamos? Ay, yo, de chiverre. De chiverre, ok, qué Por rico, favor, ¿ah? A mí eso me parece. Es de las cosas más ricas de esta época. Ah, esa era el que iba a decir yo. ¿Cuál iba a decir? Chocolate. Ok, entonces aquí hacemos las bolitas. ¿Cómo hago yo? Esa es una pregunta que hasta con las empanadas yo creo que todo el mundo se lo hace. Para que realmente se cierre y cuando vaya al horno no se salga el relleno. Bueno, se hace la bolita. Bueno, aquí yo sé que hay muchísima más gente experta, pero si no aquí nos ponemos a practicar, vean. Agarramos la bolita y hacemos así. Ay, eso era lo que ¿ves? Entonces, esto nos va a ayudar a que la bolita, aparte de que se cierre, nos vaya quedando más redonda, ¿verdad? Ok, déjala ahí para que la cámara la pueda captar. Exactamente. École, cuá. ¿Ves? Quedan lindísimas y entonces ahí las vamos a ir poniendo. Aquí yo tengo un recipiente enharinado y aquí tengo otro que es para bolitas y que lo podemos tener, digamos, para hacer un pancito como más alargado. Entonces lo podríamos dejar aquí así con el relleno y él va a seguir creciendo porque una vez que le pongamos el relleno a las bolitas, bueno, pues hacemos las bolitas, las dejamos reposar 20 minutos más para que ellas sigan creciendo. Y en el caso de ser un pancito, como usted estaba diciendo ahorita, más alargado, ¿cómo le ponemos el relleno? Porque ahí ahorita usted nos enseñó hacerlo tipo empanadita, pero en este tipo de pan. En este tipo de pan lo podemos hacer así. Vamos a ver, tengo aquí un cuchillo. Se puede abrir, ¿verdad? Entonces, eso es María Teresa. Exacto, le hacemos unas incisiones. Hágale todas las incisiones. Exactamente. Una operación. Exacto. Este se ve más pequeñito, pero bueno, estamos aquí en tele y ya después. Él va a empezar a crecer. Exacto. Entonces le podemos poner, digamos, queso. Exacto. Vamos a ponerle queso y entonces puede ser queso así, ¿verdad? Que ya viene rallado, o puede ser tiritas de queso
entero, ¿verdad? Entonces, si es queso entero, nada más se le pone en las incisiones que estamos haciendo. Y si no, entonces lo agregamos de esta manera. Ay, sí. ¿Verdad? Ay, sí. Y no cerramos la incisión, digamos, para que cuando vaya al horno se gratine. No, él se queda así y entonces el queso se va a derretir y va a crecer junto con el pan y se va a hornear todo junto y entonces ya queda integrado. ¿Qué le parece, Paola, si hacemos otro relleno con, podría ser, ¿qué? De repente el chocolate o el chile dulce? Ese queso crema con chile dulce y cebolla. Sí, además, digamos, si les quedara un poquito de este relleno, podríamos agregar unos chips y nos comemos así nomás, porque es demasiado bueno, sí. Este es salado, porque ya traje uno listo, que es dulce, pero es el queso crema con azúcar glass y ya viene, ya lo integramos y entonces queda más suavecito y queda dulce, que es este que está acá. Uy, ese, vean como usted se ve tan lindo. Lo podríamos probar de una vez. Sí. No, y es que estos pancitos de verdad se ven así como entonces todos igual hacemos ¿verdad? La bolita. Ese es un movimiento de muñeca. Aquí del baile con esa canción de fondo. El sopa de caracol tenemos en Y entonces así las vamos haciendo todas. Vamos rellenando con los que tengamos aquí, ¿verdad? Dulces, salados. Y los dejamos reposar. Pueden reposar unos 20 minutos, 30 minutos. Ellos van a seguir creciendo. Una vez que ya termina el tiempo de reposo, entonces los vamos a barnizar con un huevito batido. Y una consulta, ya en el momento en que los llevamos al horno, ¿por cuánto tiempo hay que llevarlo al horno? Esta receta todas las recetas son de 20 minutos. Entonces, los metemos a una temperatura de 350 grados y los horneamos por 20 minutos. En 20 minutos exactos ya tienen el pancito listo para el café. Ya me vi haciendo pan. Y si ven, es súper fácil, ¿verdad? Entonces aquí vean, nada más lo barnizamos. Y listo. Y está listo. Bueno, con ese barniz, Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a sacar que tenemos acá para que vean lo que creció. Vean la belleza. Sí, vean lo que creció. Y aquí ya tiene el queso integrado que vos decías, ¿verdad? Así es que buen provecho. Muchas gracias. Qué rico. Bueno, y con esta súper receta nos vamos, Rafa. Pero recuerden todos en casa que mañana tenemos una cita a las 8 de la mañana. Bendiciones, hasta luego. Chao.